el día de hoy. Espero que hayan tenido una muy buena experiencia y quiero invitar a la doctora que se encuentra con nosotros, Graciela Martínez Matías, una gran expositora, una gran maestra. Si alguien sabe de radio, así como la ven jovencita, se ha dedicado toda su vida a hacer investigaciones sobre la radio diferente, la radio pública, la radio privada, la radio universitaria, la radio indígena, en fin, si alguien sabe de las radios, es Graciela. Bienvenida. Muchas gracias. No tanto. Vamos a platicar. Después de las conferencias previas, la verdad que me pongo nerviosa. Digo, ¿y cómo me voy a parar? ¿Y cómo me voy a mover? No, y de pronto, no me vaya a encorvar porque si no, ya van a comenzar a leer todo, ¿no? La parte de los movimientos. Creo que han sido 2 días bien interesantes en torno a las reflexiones de la radio. Pero la radio, pues creo que tiene múltiples lecturas. Yo quiero empezar con una frase que siempre digo, que me parece que es fundamental para la radio, pero también para la parte humana. A través del oído, el sentido del oído es fundamental, ya lo decían hace un instante. A través del oído, ¿qué pasa? Capto el mundo. Nosotros conocemos el mundo a través del sentido del oído, más allá que de la vista. A través del oído, yo atrapo el mundo, lo capto, lo enuncio. Es fundamental aprender a escuchar. Me parece que eso es fundamental. Y también en una de las conferencias del día de hoy se hablaba de la parte del sonido. Hoy yo voy a hablar más de la radio, pero me parece que el sonido es fundamental. Cuando nosotros hablamos del sonido, estamos hablando de la palabra, de la música, de los efectos, de los sonidos del ambiente, pero también del silencio, que es fundamental. Hay un autor, economista, Jacques Attali, él dice, nosotros tenemos que aprender a conocer el mundo a través de los sonidos. Y nos vamos a dar cuenta si una sociedad es democrática, autoritaria, y dice, pensemos un poco cómo suena Siria, Afganistán, piensen ahorita cómo suena Ucrania, cómo suena Gaza, y ahora vincúlenlo con la parte de la democracia. Ahora piensen en Finlandia, en Suecia, cómo suena. Por ahí se dice que previo a la pandemia, si nosotros hubiéramos escuchado la música y las sonoridades, hubiéramos sabido qué venía. Por ahí hablaban de Peso Pluma. Más que criticar, hay que leerlo. ¿Qué significa más que las letras la musicalidad? Nos está diciendo elementos negativos. La parte de la sonoridad es bien importante. La parte de la música electrónica, aquí, ustedes jóvenes, ¿qué ocurre con la música electrónica? Nosotros no podemos entender la música, ¿sí? Toda la parte de las sonoridades. Si yo no entiendo precisamente todo el componente, yo no puedo entender toda la música electrónica si yo no he escuchado a John Cage, si yo no he escuchado a Jacques Attali, si yo no he escuchado a Luigi Russolo y toda la parte de la música concreta de la década de los principios de siglo. Todo eso viene del futurismo y todo ahorita esto que está de moda, eso lo debemos entender desde el arte de los ruidos. Jacques Attali con la parte de los fluxus. Todos los de aquí hemos escuchado alguna vez a Rigo Tobar. Bueno, Rigo Tobar, no sé si sepan, fue uno de los primeros músicos que trabajó con la música electrónica, grabó en el estudio de los Beatles. Entonces me parece que a veces hay un desconocimiento de las sonoridades y el significado que tienen las sonoridades. Por lo tanto, es muy importante, y ahorita los jóvenes que nos están escuchando y que están aquí, y aquí de la universidad, es aprender también ese universo acústico para la parte del montaje audiovisual, sonoro, acústico, las nuevas narrativas transmedia. De eso es también esto. O sea, cuando se habla de radio, decimos radio, pero va mucho más allá. Ahorita el pretexto es la radio, nada más. Pero estamos hablando de un mundo de sonoridades, de un mundo de lenguaje transmedia.
Pero para saber todo eso y hacia dónde voy en la era digital y la era de la inteligencia artificial, que por ahí es interesante, pero hay que cruzarlo con la ética, y también que voy a proponer, por ahí yo les preguntaba, ¿hacen guión? La gente hace guión todavía. ¿Es fundamental es hacer guión? A la hora de escribir, por supuesto, porque tiene que ver con la psique y cómo construyo y todo este universo. Y hay una clase que yo doy de narrativas transmedia, y pues tuve que meterme al universo Marvel. A mí no me gusta el Hombre Araña, pero hay que ver todo eso, claro. Y me aburre toda la parte del universo Marvel, claro, y los videojuegos, y hay que estar en ese territorio. Hablar de radio implica ir mucho más allá, porque de pronto, ahorita que los 2 días, uno va escuchando y percibiendo, a veces miran la radio como ese medio viejo. Va a ser viejo si queremos, y ahorita vamos a comenzar a hablar de eso, ¿ok? Que es bien importante, y dar cuenta cómo cada uno de los medios va a estar relacionado. Entonces, yo quisiera iniciar con esta frase: a través del sentido del oído, conozco el mundo, lo atrapo y lo enuncio. Fundamental. Y es fundamental aprender a escuchar. Y no sabemos escuchar. Todos estábamos con el celular, porque somos incapaces de mirarnos a la cara. Mejor en el elevador, ¿qué hago? El celular. En vez de dar el rostro y saludar, buenos días. Y aquí lo veo, y bueno, yo doy clases desde hace mucho tiempo, y siempre les digo a los alumnos, en serio y en broma, le dije, te vi en la calle y evitaste saludarme. Los enfrentas, claro, porque no queremos vernos, no nos escuchamos. Y también siempre digo en broma, si nos escucháramos, no habría tantos divorcios, no habría tantas peleas, porque no nos escuchamos. Claro, y de aquí yo pregunto, ¿quién realmente está escuchando? Te están mirando, eso es una cosa, ¿no? Y están así, pero su mente, ¿quién sabe dónde está? Bueno, vamos a empezar. ¿Hacia dónde quiero ir con esta charla? Siguiente, por favor. Ok. Yo le puse como título la radio comunitaria indígena pública versus la radio comercial. A mí me parece que es fundamental la parte de las voces, las narrativas. ¿Cómo se está contando el mundo? ¿Quién lo está contando? Ahorita vamos a ir viendo todo esto. ¿Quién me está contando el mundo a través de los diferentes medios, pero también a veces de las voces? Y puse territorio. Yo no puedo entender la comunicación si yo no hablo del territorio. A mí me pidieron que hablara también un poco de la historia de la radio en México, y yo puse la radio mexicana, 103 años de contar historias, 103 años de ser la mejor compañía, 103 años de la radio en México. Y aquí puse yo, la mejor compañía. Y en estos días se ha hablado de esto, y en la parte de las emociones, la sociología de las emociones es fundamental. ¿Qué ocurre con las emociones? Ojo, las emociones son biológicas, pero también son culturales. No todos tenemos las mismas emociones. Los chinos no sienten lo mismo que nosotros. Hay cuestiones biológicas que sí vamos a compartir, pero muchas van a ser precisamente culturales. ¿A qué suena la radio comunitaria? Preguntaría, ¿sí? ¿A qué suena la radio pública y la radio comercial? ¿Qué narran? ¿Qué expresan sus locutores? ¿Cómo se dirigen a sus audiencias? Y todo esto lo vamos a ir viendo. ¿Qué ocurre con las audiencias y los derechos de las audiencias? En tanto, que es un derecho humano. ¿Cómo se están dirigiendo a las audiencias? La mayor parte de aquí son locutores. Primero, en 2013 se hizo la reforma constitucional de radio y televisión. Esta reforma constitucional es fundamental porque se dejó de lado la parte de la radio, la ley de radio y televisión 1960, que es obsoleta, ¿no? Y entonces
se estableció precisamente en 2014 la ley de radio y televisión, ¿sí? Y telecomunicaciones, que ustedes la conocen. Y ahí se estableció que va a haber una concesión única. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se acordarán que antaño, en la ley de 1960, se decía que había medios permisionados y concesionados, ¿se acordarán? Ahora eso ya no existe. Hay una concesión única y todos los medios van a ser de uso comercial, que son los medios comerciales, uso público, ¿sí? Que son los medios públicos, Canal 11, Canal 22, Radio Educación, los medios de Estado, y el uso social, que son los medios comunitarios e indígenas. Iniciamos. Nace la radio mexicana y una manera de narrar la vida y la historia con sonidos. A mí me parece que eso es fundamental. Hablar de la radio en México es hablar de la historia de un país en el siglo XX. En 1985 nace la radio y el cine. A mí me parece que eso es fundamental. Comenzar a entender cómo estos dos medios de comunicación, radio y cine, se van a acompañar. Vamos a tener dos cineastas, Dziga Vertov y Walter Ruttmann. Dziga Vertov, cineasta ruso, documentalista, y Walter Ruttmann. ¿Por qué es tan importante? Porque ellos van a trabajar precisamente con las técnicas de la cinematografía y van a construir documentales sonoros para las radios. Entonces, nos vamos a dar cuenta cómo cine y radio se van a acompañar. Y si ustedes cierran los ojos cuando escuchan la radio, ¿qué ocurre? Va pasando una película aquí. Depende también del montaje. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo estos medios se van a acompañar con las técnicas, pero también con la forma de narrar. Cine y radio, fundamentales. Y entonces, cómo a través de la historia van a compartir técnicas, lenguaje y, por supuesto, la parte narrativa. 1921 es cuando llega a este país la radio, con las transmisiones del doctor Gómez Fernández en Ciudad de México, y después con Constantino de Tárnava el 9 de octubre en Monterrey. A partir de a este señor es a quien se le acuña que es la primera radio. ¿Por qué? Porque ese es a quien se le va a dar la primera concesión. Aquí nada más yo quería dar el dato. ¿Hacia dónde voy? Yo lo puse en tres momentos. En Estados Unidos va a estar esa radio comercial, mientras en Europa, 1922, va a estar la British Broadcasting Company, la parte del servicio público. ¿Qué significa el servicio público y por qué estamos luchando tanto por tener medios de servicio público? Porque implica responder a las necesidades de la sociedad, punto. Y entonces, nosotros vamos a tener, vean, 1922, la British Broadcasting Company. En esos años, 1923, van a ser la Radio Nacional Alemana, y después, 1924, la EIAR. ¿Qué es la EIAR? La Radio y Televisión Italiana. Y entonces, durante toda esta década, la radio en Europa va a tener un desarrollo muy importante, pero también los dramaturgos, Bertolt Brecht, por ejemplo, va a comenzar a teorizar. Rudolf Arnhem va a hablar la estética de la radio. Van a comenzar, hay otro autor, Filippo Tommaso Marinetti, que va a hablar de la parte de la onomatopeya. Pues todos nosotros hemos leído algún cómic, ¿cierto? Y está lleno de onomatopeyas, plash, ¿sí? Sas. Bueno, todo eso fue teorizado por un artista fundamental del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti. Y entonces, en esta década, sobre todo llegando a 1930, vamos a darnos cuenta que la radio ya nos había dicho que era importante, pero que había que hacerse con arte, y va a nacer el concepto del radioarte, la radio como un arte. Y también Bertolt Brecht va a comenzar a teorizar la teoría
de la radio. Yo necesito que alguien me escuche, pero para que esa persona me escuche, yo necesito que del otro lado haya alguien que diga cosas importantes. Esa es la radio. Y entonces Bertolt Brecht también van a comenzar a hablar en 1924 sobre el concepto de escenografía sonora, lo que nosotros actualmente llamamos musicalización o paisajes sonoros, donde en el teatro estaba la escenografía, la radio va a tener su propio teatro. Bueno, pues en México va a adoptar el sistema comercial. México, por la vecindad con los Estados Unidos, va a adoptar ese sistema. Tan es así que en 1923 se va a crear la CYB, el Buen Tono, que es actualmente la XCB, la B Grande de México, la estación más antigua de este país. Entonces, aquí lo que me interesa dejar claro, México llega tarde a la construcción de medios con sentido social. Imaginen, mientras en 1922 ya estaba la radio de servicio público en Inglaterra, ¿y cuándo llega a México? Hasta 2013. Llegamos muy tarde. Por supuesto que se ha habido experimentos, por supuesto, pero reconocimiento jurídico, estamos llegando tarde. Y si ahorita nosotros nos preguntamos, ¿tenemos verdaderos medios de servicio público? Ahorita lo vamos a ver. Creo que el panorama no es tan alentador. Por lo tanto, es importante señalar lo que ya les he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese medio de comunicación, ¿sí? Y que actualmente sigue prevaleciendo? Y pues me voy a disculpar un poco, pero creo que hay que ser críticos. Creo que hay que dejar la autocomplacencia. Es importante la autocrítica para avanzar y reflexionar. ¿A qué voy? Bueno, en 1930 nosotros vamos a dar cuenta que nace la XCW y se va a crear la industria cultural. De todo esto que nos hablan, se va a crear esa industria cultural y se va a establecer una forma de narrar. Va a nacer el Star System de la radio en México, con lo que ya se ha hablado. Músicos, musicalizadores, porque no existían. Sabemos allá en el Rancho Grande, que lo hacía Pedro Infante, primero se va a hacer en radio y después se va a hacer en cine. El Piporro, ¿no? Que se tuvo que personificar para hacer a este anciano, y estaba allí don Chente Morales. ¿Quién es don Chente Morales? A lo mejor por ahí lo conocen. Dentro de la parte de la musicalización, esos musicalizadores de antaño que hacían todos los efectos físicos, lo hizo don Chente Morales, que hace 2 años falleció, que nos dejó que toda una enseñanza. Bueno, precisamente se va a crear todo un sistema de locutores, actores, cantantes, cómicos, conductores, que venían ¿de dónde? De la carpa, ¿sí? Vamos a tener mucha del teatro del género chico que van a llegar precisamente a esta parte de la radio. Sin embargo, no hay que olvidar, y nos corresponde decir, que entender los medios de comunicación en México, tenemos que entender que ha estado vinculado con el poder político. Al realizar análisis, no podemos olvidar la primera radio comercial, bueno, con mucha fuerza, 1930, la XCW. ¿Quién la forma? Emilio Azcárraga Vidaurreta, ¿cierto? Que va a dar vida a lo que actualmente es Televisa, ¿ok? Emilio Azcárraga Vidaurreta, su hermano, que es el que va a trabajar en la CBS, que va a traer las radios, o sea, negocio de redondo. Entonces, y ya mismo se acordarán cuando dijo que era él un soldado del PRI, ¿se acordarán? ¿Sí? Y dijo otra cosa muy fuerte, Emilio Azcárraga mismo: yo hago que medios de comunicación, ¿para qué? ¿Se acordarán? Para jodidos. Fue la palabra que dijo, ¿se acordarán? ¿Sí? O sea, yo no estoy inventando. Y entonces, ¿por qué lo señalo? Porque está ligado con el poder político. Si revisamos el ecosistema de medios en este país, ¿cómo están? ¿Cuántas radios existen en este país?
¿Y en cuántas familias está? O sea, implica reflexionar todo eso. Y está ligado con esta parte del marco económico y, por supuesto, un marco jurídico que ha privilegiado a los concesionarios comerciales. Sí, si revisamos la legislación, nos vamos a dar cuenta de ello. ¿Qué ocurre? Una concesión, ¿cuántos años lo tiene un medio comercial? 20 años. ¿Y un medio comunitario? 15 años. O sea, y si seguimos revisando, nos vamos a dar cuenta. Bueno, aquí lo importante es, y ustedes lo han dicho desde el día de ayer, la parte de la radio, ¿sí? Son constructoras de imaginarios. Hablaban ustedes el día de ayer de la parte de la responsabilidad en la emisión de discursos. Aquí lo grave es que cuando se construyen imaginarios, también se les llaman representaciones sociales. ¿Qué es esto? Eso se llama cultura interiorizada, ¿sí? Esta cultura que se da a través de los medios de comunicación, a través de la sociedad. Ejemplo, si yo les digo, bueno, es que el narcotraficante, aquí en la cabeza ya se formó una imagen, ¿sí? Y ya estas imágenes que yo tengo, ¿quién me las ha creado? Pues los medios de comunicación, la sociedad. Y si yo veo en el transporte a alguien que se asemeja a lo que yo he imaginado, ¿qué ocurre? ¿Cómo me comporto? Entonces, los medios de comunicación, la radio, genera representaciones sociales, imaginarios, esquemas de pensamiento que te llevan a la acción. Piensen en la diversidad sexual, piensen en la parte de migración, cómo se comportan. Entonces, los medios de comunicación, a través de las dramatizaciones de historia, ¿sí?, ha creado programas musicales, programas de concurso y la parte de la publicidad. Entonces, ¿qué ocurre? La radio comercial tiene fines de lucro fines de lucro, pero también hay un vínculo muy fuerte con la parte de la política y no la podemos dejar de lado. Entonces, debemos de pensar en la responsabilidad precisamente de ello. Yo les decía hace un instante que se emula precisamente cuando nace la radio a la parte comercial y de los Estados Unidos. Y entonces, yo creo que esta conversación es una conversación más que una conferencia, que reflexionemos juntos. ¿Qué ocurre con los géneros y formatos radiofónicos? ¿Qué tanto estamos experimentando? Porque yo veo que se repiten los mismos, mesas redondas, ¿cierto o no? Sí. Entrevistas, y si hago producción, radiorevistas, ¿cierto o no? Sí. Y seccioncitas. Yo recuerdo, y no sé si todavía está, Elide, que hace mucho tiempo llegó al IMER y hablaba de la parte de la narrativa y la experimentación. Creo que es tiempo de trabajar la parte de la experimentación. Creo que la radio comercial ha dejado de lado esta experimentación e innovación. Es fundamental. Hace un instante, con Heriberto y con Felipe, hablábamos precisamente de esa radio musical, que está muy bien, pero tienes que lograr empatía, porque si no, porque no solamente es presentar la canción, ¿cierto? Eso es muy pobre. Y yo siempre bromeo, les digo, si es una cuestión de presentar canciones, allí en Ciudad de México están los sonideros y lo hacen mucho mejor. ¿Cierto o no? Y llenan. ¿Los sonideros? ¿O no? Y llenan de gente. Eso no es radio, ¿sí? Eso lo hace cualquiera. ¿Para eso se estudia? Yo creo que no. ¿Para nada más para presentar una canción? Yo creo que no. La radio es otra cosa. La radio tiene una responsabilidad social, cultural, lúdica, y tenemos que pensar en eso. Si queremos hacer una radio, por eso cuando me dicen, es que yo sé hacer radio, yo enseño radio. Sí, pero radio bien fea. ¿O no? Yo sí les digo, sí, eso lo hace cualquiera. O sea,
subir una chispita abajo y ya. ¿Eso es radio? Por el amor de Dios, no. No es radio. Tenemos que transformarla y generar nuevas narrativas y asumir la parte de la responsabilidad. Con Tito Ballesteros de Colombia hemos escrito, y él me dice, hemos escrito ya 3 libros con más de, no sé, 120, 140 profesores de toda América Latina, de Europa. ¿Y qué ocurre con la radio? ¿Qué significa la radio? ¿Qué significa la radio en la noche? Acaba de escribir un texto, Tito, que me dijo, léelo, la radio y la noche. La radio y los enfermos mentales. No sé si sepan que hay una de las radios más importantes creada por enfermos mentales, se llama la Colipata Radio, de Argentina, creados por personajes claro, enfermos de hospitales psiquiátricos de Buenos Aires. Y no solamente eso, actualmente en Ciudad de México, esta Sara Makovsky creó otra radio, y hay un libro que se llama Las Radios Locas. En Italia, un psiquiatra, Leonardo Montecchi, también ha comenzado a trabajar esta. La radio, la noche, la parte de los hospitales, los enfermos mentales, qué ocurre con la radio y las cárceles, la radio y la migración, las radios interculturales, las radios étnicas. Me parece que hay mucho por hacer. Y en esta parte, la cuestión de la innovación y experimentación. Y entonces, si les parece, vamos a cerrar tantito los ojos y vamos a escuchar el primer audio. Por favor, vamos a escuchar el primer paisaje sonoro. Apagamos la luz y si pueden cerrar los ojos, se los agradezco. Por favor. Muchas gracias. Esto que acaban de escuchar, eso se llama paisaje sonoro. Seguramente cada quien imaginó diferentes lugares. Les doy el dato. Este es un trabajo que se realizó de Zacatecas, ¿sí?
1905 se hizo a partir precisamente de un cartel que nos pidieron cuando Zacatecas era el 35 aniversario de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces comenzamos a trabajar y ese es el paisaje sonoro de un cartel. Me parece que las sonoridades, hablaba yo hace un instante, del territorio, tienen que estar presentes. Por lo tanto, después de lo que ya hemos estado preguntando, establezco las preguntas. ¿Cómo suena la radio comercial? ¿A qué suenan sus locutores? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza? Y el vínculo. Seguimos, por favor. Bueno. Esto es la parte de a grandes rasgos, la radio comercial. Ahora, pensemos un poco, ¿qué ocurre con otros dos modelos radiofónicos, dos modelos de comunicación? Lo que es la radio pública y la radio comunitaria e indígena, donde vamos a estar hablando de las narrativas de proximidad y lo que se hablaba, la parte de las emociones, la parte del vínculo, a quién les estoy hablando. Dos momentos aquí en México, nada más los puse. 1924 surge la CZE, Radio Educación, ¿por quién? José Vasconcelos, ¿ok? Y en 1968 es cuando ya se va a establecer la radio comunitaria cuando llega a México. Bueno, nosotros sabemos precisamente que la radio establecida, la radio comunitaria, va a estar en 1946 en Radio Sutatensa, ¿sí? Va a estar en Colombia, entonces, pero en el 46, piensen, ¿ok? En 1965, aquí en México, vamos a tener Radio Teocelo en Veracruz, y 1965 también Radio Guayacocotle. Aquí que es importante señalar que estos medios llamados comunitarios pues eran perseguidos por el Estado, criminalizados. ¿Durante cuántos años han sido criminalizados los medios de comunicación comunitarios? Hasta con la reforma de 2013, la reforma constitucional y su ley secundaria son reconocidos con esta figura jurídica. Nada más hago un apunte. 1976 en Italia va a surgir algo que se llama Radio Alicia, basado en el País de las Maravillas, donde las brigadas rojas, en fin, toda la parte de los estudiantes, obreros, campesinos van a sacar esta estación de radio. Esta estación de radio, precisamente, que es Radio Alicia, que es la parte de la locura, ¿no? Humberto Eco decía, bueno, es que era una maravilla porque llegabas y programas lo que se querías, eran grupos de rock y la poesía y la literatura. Yo creo que esa es una radio, por ejemplo yo, que sueño con hacer. Una radio Alicia completamente, donde la parte del onírico esté presente. ¿Qué año, maestra? 1976, en Bolonia, en la ciudad de Bolonia, Franco Verani Vico es quien va a estar al frente de esta radio. ¿Qué ocurre? Tener estos tres modelos de radio, comercial, pública y comunitaria, son fundamentales. ¿Para qué? Para tener una sociedad democrática. Ojo, por eso es la exigencia que tenemos. Por eso pedimos tener este tipo de medios, porque implican precisamente eso, una sociedad participativa, democrática, donde esté como base la deliberación. ¿Cuáles son las características? Comunicación de servicio público, independencia editorial, lo que decíamos hace rato, no ser más medios de gobierno. Durante décadas, los medios del Estado, ¿sí?, han sido medios al servicio del gobierno y todavía siguen en muchos lugares siendo. Por eso es importante la crítica. O sea, basta. Eso, y esto está en la ley, no es invento mío, la parte de la independencia editorial, la pluralidad cultural, social y política, que esté presente en las diferentes miradas ideológicas, la parte de los diferentes segmentos de la población, la parte política. Yo recuerdo que cuando desaparecieron los chicos de Ayotzinapa, los 43, hubo una marcha en Ciudad de México y estaban
marchando para pedir que Radio TV UNAM les abriera sus puertas. Y yo decía, si realmente tuviéramos medios de servicio público, no tendrías que marchar, se te tendrían que abrir las puertas de ese medio de comunicación. ¿Okay? Por eso es tan importante, es un derecho de la sociedad. Entonces, la parte de la pluralidad social, cultural, política, etaria, que todas las edades estén presentes, no solamente ciertos segmentos. Los niños, ¿dónde están? O sea, basta de este tipo de programación, y me disculpo de antemano, ¿no? Yo tuve muchos programas para niños y estaba prohibido para nosotros poner Chabelo, Tatiana, las ardillitas, porque es una falta de respeto a la inteligencia de los infantes. Hubo mucho trabajo de investigación, pero hay una industria musical que está ausente. Entonces, ¿qué ocurre con esta parte? La cuestión de los ancianos. México es un país que está envejeciendo. ¿Y dónde está precisamente la programación? Pero con respeto. En la Unión Europea, en la EBU, hubo un verano en que en Francia fallecieron muchos ancianos que vivían solos y se supo de la muerte, pero por los olores. Y la gente se dio cuenta que ellos tenían mucho tiempo muertos, pero que los habían abandonado su familia. A partir de ese momento, en la Unión Europea y los medios de servicio público se exigió que hubiera programación para los ancianos, pero con dignidad y respeto. Y entonces, eso es importante. La cuestión de recuperar las historias de vida o microhistorias. El día de ayer también se hablaba acerca de quién te ha contado la historia. La historia que nosotros sabemos es la que nos han contado las estampitas, los libros. Pero ¿desde dónde viene? Desde arriba. Hay un autor que yo le recomiendo, se llama Ranajit Guha, historiador. Ranajit dice, él es de la India. Dices que vinieron los ingleses, son los que me contaron mi historia, y la burguesía ahí en la India, pero yo cuando veo digo, esta no es mi historia, ¿y dónde están los campesinos? Hay que contar la historia desde otro segmento, y esa historia también hay que recuperarla, y yo creo que los jóvenes, los universitarios, los medios de comunicación son los que tienen que contar historia, y tienen que recuperar esa historia precisamente de personajes de la vida cotidiana. Carlo Ginzburg, que también se dice que el historiador más importante de Italia, trabaja la microhistoria, el relato a partir de personajes de la vida cotidiana. El respeto a la libertad de expresión, fundamental, ¿sí? Esencial. La libertad de expresión es fundamental, y el derecho a la información, derechos humanos, el fortalecimiento de la identidad cultural y, por supuesto, fomentar la deliberación para la construcción de la democracia. Si tuviera pizarrón aquí, yo subrayaría, esto es fundamental. La parte de la deliberación en la esfera pública, dice Habermas, la parte del debate, aquí es donde debemos estar. Por eso son tan importantes los medios de servicio público. La comunicación comunitaria indígena, que es un medio de comunicación que se construye del territorio, desde la comunidad, para la comunidad, que es fundamental, y es defensa de la tierra. Yo siempre critico mucho, y estoy dirigiendo una tesis de Canadá. A Canadá se nos vende como un país maravilloso, democrático, pero para ellos, porque cuando viajan, sus mineras, ¿qué es lo que están haciendo sus mineras? Destruyendo el territorio mexicano, destruyendo el territorio de América Latina, y eso no se dice. Entonces, son como este tipo de países hipócritas que dan una mirada y su accionar es de otro. Y creo que me parece que también los medios de comunicación tienen que estar. Y es lo que ha hecho la radio comunitaria. La parte de la defensa de la tierra, ¿sí? La parte del extractivismo, la lengua. No, el día de ayer también se hablaba, pero la parte del respeto de la lengua. Me tocó trabajar yo trabajo con la gente de Tlahuitoltepec, Oaxaca, con la gente me tocó crear el código de ético para Hidalgo. La gente de la radio comunitaria en Hidalgo eran 6 personas mayores
de 60 años. El señor de la panadería tenía 70 años. Otro de los señores campesinos, pero estaban tratando de crear esa radio para la defensa de la lengua otomí, pero también las formas de vida. Por eso es muy importante. Por ahí una de las luchas muy fuertes es erradicar ese tipo de conceptos occidentales que lo negro es una construcción occidental, la raza es una construcción, son construcciones, lo indígena es una construcción. O sea, creo que es tiempo de la transformación y los medios de comunicación, en particular la radio comunitaria lo tiene que hacer, la comunicación de proximidad. Aquí, cuando se hace radio, tú conoces a la otra persona que está escuchándote en la radio comunitaria, porque también esa persona es quien está produciendo. A mí me parece que es fundamental esta radio, la decolonialidad de las narrativas. No me voy a meter en eso, nada más lo pongo aquí. Es fundamental dar cuenta. Manuel Zapata Olivella, de Colombia también, Zapata Olivella dice: los grilletes no están más en los pies, están en la mente. Entonces, pensar cómo nos referimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Por ahí creo que es importantísimo la autocrítica, las historias a partir de la cosmovisión. Me tocó dirigir una tesis, cuando estuve como lectora en una tesis doctoral de la comunicación comunitaria indígena, Sócrates Vázquez, un trabajo extraordinario, pero yo, esquemática, ¿no? Y pensando en mi formación, es que así me había enseñado, ¿no? Que tiene que ser en tercera persona, no puedes trabajar en la parte de la biografía. Y Sócrates hablaba precisamente en la comunicación comunitaria desde el territorio, que su abuela le enseñó a abrazar el árbol, a los árboles, porque los árboles te dan energía, vida, que andar sin zapatos, pisar la tierra para que te conectes. Que cuando en una ocasión fue al campo y lo asustó una víbora, le dijo su abuela: no te preocupes, vamos a matar una gallina y vamos a ofrecerla para que no sueñes feo. Dice Sócrates en la tesis. Todo eso no lo encontré en los libros. Y me doy cuenta que actualmente, ¿no? Y vamos a ciertos lugares, no sé, ustedes aquí en Mérida, chequen, y vas a un restaurante de moda, ¿no? Y te dicen: wow, o ciertas prácticas, tienes que hacer eso. Todo eso ya lo hacían o lo hacen nuestros ancestros, ¿ok? Y entonces él comenzó a hablar de la comunicación comunitaria desde el territorio. La comunicación se da con los sueños, con la naturaleza, con la vida. Catherine Walsh, cuando habla de la interculturalidad, habla de ese mundo precisamente, historias a partir de la cosmovisión y, por supuesto, valores emanados de la comunidad. Cuando trabajamos precisamente los códigos de ética, un código de ética no puede ser el mismo, porque los valores son distintos y es tiempo de trabajar en colectivo. La radio comunitaria, como había yo mencionado, es esa radio construida desde la comunidad y para la comunidad, frente a las necesidades concretas e imperantes. La parte del imperante es el extractivismo, afrenta social, la defensa del territorio, etc. Pero la radio también es urbana. No solamente estamos en el territorio precisamente de lo rural, sino también vamos a tener esta radio urbana. Y tenemos la primera radio feminista en México, Radio Violeta. Y también la parte de la cultura popular. A mí me parece que es un tema fundamental. La cultura popular ha sido denostada. Actualmente tenemos sociólogos como Gilberto Jiménez que dice: tenemos que rescatar todo esto. No quiero decir el autor que vino y lo destrozó, ¿no? Y que dejó de lado precisamente la parte teórica metodológica y que solamente la cultura popular en términos precisamente de lo folclórico. Bueno, aquí estuvimos en Oaxaca, en la transmisión de una radio comunitaria que también tiene que ver con la tecnología. Ojo, una radio comunitaria no necesariamente
tiene que ver con la parte de lo obsoleto. Yo recuerdo que en mi esquema me dicen, tú vas a producir, y yo, en el esquema que uno tiene, y mi cabina, no, pues no hay cabina, se conectaron en las dos computadoras y estuvimos transmitiendo, ¿ok? Y también, y lo sabe la gente de Chiapas, ¿no? Y en Oaxaca, ¿quiénes son los que están allí? Los jóvenes. Los jóvenes ya no necesitan de Slim, ya están generando precisamente sus propios medios de comunicación, ¿sí? La interconectividad, que eso es bien interesante, las propias partes de la cultura. Aquí estamos trabajando, ¿no? Yo soy como un esquema más horizontal. Esta parte de esquema que estamos un poco vertical, yo soy como de esta, ¿no? Yo soy esta que está acá atrás, ¿no? Y me encanta como que jueguen, porque me parece que la creatividad es fundamental y la radio tiene que regresar a la creatividad, a los sueños, al juego, a lo lúdico. Somos homo ludens faber, ¿sí? Pero la parte de lo lúdico se nos ha dejado de lado. Por lo tanto, va a ser fundamental escuchar, reflexionar, contemplar para construir historias alternativas a los medios comerciales. Voy a pasar una cápsula, segundo audio, por favor, primero lo explico. Esto fue para los medios públicos en Zacatecas, por los 100 años de la radio y los 100 años de López Velarde. Y entonces yo dije, ay, ¿cómo le hago? Un momentito, por favor. Y yo dije, ay, ¿cómo le hago? Porque estábamos en pandemia. Esto lo grabamos, ¿sí? Me enviaron las voces, se hizo el montaje, pero con sonidos de paisaje sonoro. Dura 1 minuto. Por favor, si pueden cerrar los ojos, escuchamos ese audio, por favor. 100 años de Ramón López Velarde. 100 años de la radio en México. Hoy, y pensar que pudimos. Ramón López Velarde. Y pensar que extraviamos la senda milagrosa, en que se hubiera abierto nuestra ilusión como perenne rosa. Y pensar que pudimos enlazar nuestras manos, en apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Y pensar que pudimos en una onda secreta de embriaguez deslizarnos balsando un vals sin fin por el planeta. Y pensar que pudimos al rendir la jornada desde la sosegada sombra de tu portal y en una suave conjunción de existencias ver las cintilaciones del zodiaco sobre la sombra de nuestras conciencias. Y pensar que pudimos. Ramón López Velarde, a 100 años de su fallecimiento. Radio Zacatecas, 97.9 FM. 100 años de sonidos, palabras y música. Ramón López Velarde y la Radio Mexicana. Voces, Karina Altamirano y Fernando Con eso, por favor. Red. Eso fue en pandemia. Y tanto Karina Altamirano, a los que les gustan los videojuegos, chequen quién es Karina Altamirano, porque es ya hace doblaje, etcétera, etcétera, en muchas series de Netflix, una gran locutora, y el locutor es Fernando Gómez Pinter. Hice el guión y se los di, y les indiqué, les digo, como yo imaginaba, y después toda la parte de los sonidos son sonidos reales, de la parte del paisaje sonoro que les mostramos primero. Entonces, ¿cómo puedes recuperar y hacer montajes? Aquí
me parece que es importante escuchar el territorio, la parte de la reflexión, la contemplación, 3 verbos que están en desuso y es importante regresar. Y entonces para construir historias alternativas de los medios comerciales o que los medios comerciales también estén hablando, ¿sí? Estén recuperando todo esto. Los ejes de la comunalidad. Actualmente ya no solamente vamos a tener autores que van a hablar del concepto de comunalidad, tal es así que está la Universidad Autónoma Comunal en Oaxaca. Es territorio, la recuperación de fiestas, ritos, costumbres, trabajo colectivo, la parte del tequio, la asamblea, y dar cuenta cómo ese territorio me está hablando, me está diciendo cosas. ¿Sí? Por lo tanto, así como dijimos, ¿a qué suenan las voces de la radio pública versus de la radio comunitaria indígena? ¿No? Comenzar a pensar, ¿cómo suenan? Y cómo quisiera yo transformarlas. Y creo que allí está precisamente, ya me voy a apurar, sí, porque creo que ya me estoy pasando. Ok. Por lo tanto, voy sumando la radio y sus nuevas exigencias. Me parece que hay 2 espíritus que cruzan la sociedad, el mundo actual, el feminismo. Me parece que es fundamental. Yo no lo había entendido hasta que precisamente de una radio comunitaria, Radio Nandía, platicando con Lupita para unos artículos, que es la directora de Radio Nandía, me dice, Graciela, llega una chica con la mordió el marido y le quitó un fragmento de la mejilla. La llevamos a Palacio Municipal para que pusiera la demanda. La respuesta es, no podemos hacer nada, es su marido, tiene derecho. Esa es la respuesta, ¿no? Y así, casos de eso, muchos, ¿ok? Y poco a poco es cuando vas entendiendo, y precisamente ya me permitiré después compartirles 2 artículos precisamente sobre la decolonialidad y la interculturalidad en la comunicación comunitaria. ¿Por qué es tan importante la parte de la decolonialidad? Cómo el tipo de programación va a ser completamente distinta. Lo mismo que tener el tema de la interculturalidad. ¿Ok? ¿Cuáles son las sonoridades feministas? ¿A qué suenan también? ¿Cuáles son sus sonidos? En una marcha, la música, las palabras, creo que va a ser muy importante. También importa, y hay un texto que por ahí les recomiendo de Maggie Esteves. Ella, en ese libro de sonido, dice, ¿a qué suena el capitalismo? Entonces, el mundo de la locución, la parte de las sonoridades del capitalismo, ¿a qué suena? ¿Sí? Las sonoridades comunales y apelar a la deliberación en el espacio público. Y ahí yo lanzo preguntas nada más. ¿Cómo se tienen que preparar los jóvenes universitarios para los distintos medios de comunicación? Porque si se dan cuenta en las universidades, es como en general, digo, yo doy clases desde hace mucho tiempo en la UNAM, viene el profesor Juana, ahorita viene en la UNAM y en la UACM, y una parte de la pelea es, sí tenemos que pensar en su formación, hacia dónde vamos y qué tipo de comunicadores queremos. Por lo tanto, la radio, ¿sí? Debe de ser como esta parte del rito, formar parte de la vida y recuperar las biografías. ¿A quién acompaño? La parte de la empatía. Y a veces yo veo que se ha perdido la empatía, ¿no? Somos incapaces de ponernos en el lugar de los demás. La parte de la cohesión, sobre todo dar cuenta que la radio como representación de la realidad. Puse aquí, ¿no? Pensando un poco en trabajar más con ustedes y demás, pero ya no da tiempo. Voces que curan. ¿Cómo lo harían desde el micrófono? Se los dejo de tarea. Palabras. ¿Qué palabras utilizarían después de que alguien perdió a su hijo? De que la parte de la violencia que ya se decía. ¿Qué hago? ¿Qué palabras utilizan ustedes como locutores? ¿Qué música ponen? ¿Qué sonidos ponen? ¿Sí? Entonces, me parece que va a ser importante. Finalmente, y yo puse esto, a mí me parece que es fundamental, la construcción de relatos sonoros que debe de tener la radio,
decoloniales e interculturales para el bienestar común. El común, y lo subrayo y lo pongo en negritas, el común como el centro del accionar humano. Si no pensamos en el común, esta sociedad no se va a transformar. Por lo tanto, y llegamos al final, la ética profesional, generar códigos de ética, es importantísimo. La parte de la empatía, ¿sí? Pensar en el otro, el lenguaje incluyente, incluir a los diferentes segmentos, la parte de la proximidad física y emocional, cómo a partir de la palabra, ¿sí? Yo acaricio a distancia con la palabra y con la música. Oliver Sacks va a hablar de la música y cómo a partir de la música puedo cambiar los estados de ánimo. Por lo tanto, es fundamental quien hace radio, quien construye radio, pensar en todo esto. Y sobre todo, el respeto a los derechos de las audiencias. El respeto a derechos de las audiencias, que es un derecho humano, constitucional, ¿sí? Donde no olvidemos que todos somos audiencias y que debemos de pensar en eso. En suma, el derecho a la comunicación es un derecho humano que se tiene que fortalecer con la comunicación comunitaria y pública. Y pues esto. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. El tiempo se nos ha terminado. Quisiera llamar, por favor, a Román y a Carlos Pérez, por favor, si es tan amable, y a los 4 conferencistas de hoy, que suba René. ¿Dónde está? Acá está Jorge Matus. Me falta